Muy bien. Entonces, chicos, el título de esta sesión es Inecuaciones en una variable. Pero ya el título es algo más general, ¿ya? Ya no es inecuaciones lineales ni inecuaciones cuadráticas, no. Ahora deberemos barrer todo tipo de inecuaciones, todo. ¿Ya? Ese es el título que vamos a ver. Y para eso vamos a trabajar con una regla práctica, que es una regla, como su nombre lo dice, es una regla práctica que nos ayuda, nos facilita, nos viabiliza encontrar el conjunto solución de ciertas inecuaciones. Primero, vamos a ver qué forma tiene una inecuación en una variable. En este caso, vamos a trabajar con una sola variable que por lo general siempre es X, pero eso ya es un tema irrelevante, sabemos nosotros, ¿no? La variable la podemos cambiar. Eso no altera en absoluto. Entonces, una inecuación en una variable X es toda expresión matemática h de X dada por una inecuación, debe ser de esta forma. Puede ser que sea h de X mayor que 0, o h de X mayor o igual que 0, h de X menor que 0, o h de X menor o igual que 0. 4 casos, ¿no? 4 posibles casos o 4 escenarios con los que nos podríamos encontrar. Para no repetir todo eso, entonces estamos considerando ahí, ¿no? Definitivamente mayor. Un ratito. Entonces, vamos a ver nosotros los diferentes, ¿cómo llamamos? Los diferentes escenarios con los que podemos encontrarnos y cómo resolverlos. A decir verdad, tiene que ver precisamente con reglas prácticas, como le digo, ¿no? Vamos a mover esto para que nos deje trabajar. Por acá lo colocamos. Ya, listo. Entonces veamos, ¿no? Ya el tema del conjunto solución, eso ya lo sabemos. Desde que trabajamos con ecuaciones, el conjunto solución, ¿qué cosa es? El conjunto de valores que toma la variable, en este caso X, y que satisfacen, en este caso, la inecuación, porque estamos trabajando con inecuaciones, ¿no? Entonces, aquel conjunto de valores, en este caso de X, porque estamos trabajando con la variable X, pero en general sería de la variable, el conjunto de valores que toma la variable y que hace que la desigualdad se cumpla, se verifique, se satisfaga, entonces ese es el llamado conjunto solución. Y entonces los intervalos juegan un papel sumamente importante acá porque me permiten representar el conjunto solución de las inecuaciones. Todo tipo de inecuaciones siempre lo voy a expresar como intervalos. ¿Ah? A continuación, veamos los siguientes tipos de inecuaciones, como le decía, ¿no? Vamos a ver diferentes, porque el día de hoy vamos a barrer todo lo que es inecuaciones. Empezamos. Las inecuaciones polinomiales o polinómicas de grado superior, ¿cierto? Inecuaciones polinomiales o polinómicas de grado superior. Debe tener esta forma. En el primer miembro de la desigualdad debe aparecer un polinomio. Puede ser de grado 3, de grado 4, de un grado superior a los grados que he mencionado. Esto tiene que ser mayor que 0, mayor o igual que 0, menor que 0 o menor o igual que 0. Una recomendación que se hace cuando se trabaja con inecuaciones es que procuremos pasar todo siempre a un solo miembro de la desigualdad. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Dónde mejor se acomoda, pasarlo al primer miembro de desigualdad o al segundo. Al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Decir que, por ejemplo, 5 es mayor que 0, yo también puedo decir que 0 es menor que 5, ¿no? Ya como lo quieras ver, desde la arista donde te posiciones. Por lo general, siempre se acostumbra entonces acá pasar todo al primer miembro de desigualdad y en el segundo miembro te queda 0. Pues. Entonces puede ser mayor que 0, mayor o igual que 0, menor que 0, menor o igual que 0. Eso es lo que se recomienda realmente, ¿no? Por eso es que la forma general de una inecuación polinomial es la que está ahí en el rectángulo amarillo.
un polinomio en el primer miembro de desigualdad y eso tiene que ser, podría ser mayor que cero, mayor o igual, menor que cero, menor o igual que cero. A esta inecuación le vamos a llamar nosotros asterisco, ¿ya? Para referenciarlo y jalarlo y no tener que escribirlo en todo momento. Considerando en este caso, esto es sumamente importante porque el método o la regla práctica que nosotros vamos a emplear se va a cumplir, se va a satisfacer siempre y cuando tengas esas condiciones. Miren, el coeficiente principal, bueno, ahí estamos hablando de polinomio. Si hablamos de polinomio ya es un tema que lo hemos visto en la semana 5. El coeficiente principal es el coeficiente del término de mayor grado, en este caso A sub n. El A sub n debe ser positivo. El coeficiente, o sea, este método, esta regla práctica llamada el método de los puntos críticos, va a funcionar siempre y cuando el coeficiente principal sea positivo. Surge la pregunta entonces de manera inmediata, profesor, ¿y qué pasa si es negativo? Bueno, no hay problema. Nosotros manejamos las propiedades de los números reales y, como lo vamos a ver un ejemplo a continuación, rápidamente lo podemos hacer positivo. ¿De qué manera? Multiplicando todo por menos 1. Es obvio que gracias a las propiedades de los números reales, cuando se multiplica por un número negativo a una desigualdad, esta desigualdad cambia de sentido. Si es menor, se convierte en mayor. Si es mayor o igual, se convierte en menor o igual. Por llamarlo así, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta las propiedades de los números reales. Vuelvo a repetir, acá te está diciendo, considere que el coeficiente principal, el A sub n, es positivo. N mayor o igual que 2. N mayor o igual que 2, o sea, para un polinomio de grado 3, de grado 4, de grado 5, ¿no? Porque 1 y 2 ya lo hemos visto en realidad. Ahora, suponiendo que P de X se puede factorizar en la siguiente forma. Lo que tenemos acá en el primer miembro de desigualdad, nótese, en el primer miembro de la desigualdad es un polinomio. Y entonces ahí podríamos nosotros echar mano o tener como un recurso este proceso algebraico que lo hemos visto en la semana 10, la llamada factorización, con sus distintos métodos. Puede ser que emplee, por ejemplo, divisores binómicos, o si es de grado 4, un aspa doble especial, o agrupación de términos de factor común. Es decir, hay que factorizar, ¿no? Hay que utilizar, digamos, esa herramienta que nosotros hemos visto en la semana 10, el cual, bueno, tengo que, en lo posible, expresar como la multiplicación de factores primos. Entonces, si el P de X se puede factorizar de esta forma, miren, suponen que el P de X lo puedo factorizar de esta forma, el A sub n por, en este caso, n factores, X menos R1, X menos R2, puntos suspensivos, X menos R. Ahí estamos asumiendo que se puede factorizar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a calcular, entonces, dice, la inecuación anterior, la inecuación asterisco, se resuelve aplicando el método de los puntos críticos. ¿Cómo vas a encontrar los puntos críticos? Primero tienes que factorizar, eso está claro. Pero antes de eso, antes de que partas a trabajar con el método, la técnica de los puntos críticos, ten en cuenta que el coeficiente principal debe ser positivo. El coeficiente principal debe ser positivo. Bien, entonces, una vez que tienes eso, inmediatamente como segundo paso vas a factorizar. Ya es, digamos, son temas que ya el estudiante lo conoce. Factorizas. Tratando en lo posible de que queden factores lineales y o cuadráticos. Y si son cuadráticos, que sean irreducibles. Luego ampliamos sobre ese tema. En este caso, miren, todos los factores son lineales. ¿Cómo hallamos los puntos críticos? Igualando a cero todos y cada uno de los factores. Por ejemplo, del primer paréntesis, si lo igualo a cero, me queda x igual a R1. En el segundo paréntesis igual a 0 me queda x igual a R2 y así sucesivamente. Es decir, que van a ver, los puntos críticos serían R1, R2, R3, R4 hasta Rn. Punto número 1. Hallamos todos los puntos críticos. Como repito, los puntos críticos se obtienen igualando a 0 todos y cada uno de los factores. R1, R2, R3 hasta Rn.
Luego, como siguiente paso, dices, ubica los puntos críticos en la recta real, en forma ordenada, obviamente, ¿no? Si es una recta real, hay que ubicarlo. Pues si hay negativos, primero, -3, luego sigue 0, por ejemplo, luego sigue el 5, luego sigue el 8, y así, lo ubicas en la recta real, ¿no? Obviamente que esos puntos críticos van a determinar intervalos. Si hay 2 puntos críticos, me generan 3 intervalos. Si hay 3 puntos críticos, me generan 4 intervalos, ¿no es cierto? Entonces, los puntos críticos van a determinar intervalos cuando tú lo ubicas o los representas en la recta real. Luego dice, se coloca el signo más o el signo positivo en el último intervalo empezando de la derecha. Ojo, en el intervalo de la derecha asignas el signo más y luego vas alternando, avanzando a la izquierda, menos, más, hasta donde termine, pues, ¿no? Recuerda que los puntos críticos son los que determinan cuántos intervalos hay. Entonces empiezas del margen derecho con signo más y luego vas hacia la izquierda alternando, ¿no? Más, menos, como lo vemos en la parte práctica. De derecha a izquierda. Si la inecuación tiene esta forma, P de X mayor que 0 o P de X menor que 0, bueno, si es P de X mayor que 0, perdón, si es P de X mayor que 0, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? El conjunto solución va a estar formado precisamente por la unión de los intervalos donde le asignaste el signo más. Ojo, si la inecuación que me dan tiene la forma P de X mayor que 0, entonces el conjunto solución estará formado por la unión de los intervalos donde le asignaste el signo más. Recuerda que tú ubicaste tus puntos críticos y luego empezaba así, ¿no? De derecha a izquierda, más, menos, más, menos. Y profesor, ¿y qué hubiera sido si hubiera sido P de X menor que 0? Ah, consideras los intervalos, el o los, puede ser uno o puede ser varios, el intervalo o los intervalos donde le asignaste el menos, el signo menos. Entonces, si es mayor, considera los positivos. Si es menor, considera los negativos. ¿Correcto? Pero intervalos abiertos, acá lo dice, ¿no? Intervalos abiertos. Cuando la desigualdad es estrictamente mayor o estrictamente menor, vamos a considerar intervalos abiertos. Y este es el otro caso, ¿no? Si P de X es menor que 0, en ese caso vas a considerar intervalos abiertos, pero donde le asignamos el signo menos. Ahí está. Lo conforma la unión de los intervalos abiertos con signo menos. Acá sería abierto, está faltando acá. Ojalá que lo pueda agregar. Intervalos. El conjunto solución lo conforman los intervalos abiertos. ¿Cierto? A ver, un ratito. ¿No? Ahora, ¿y qué pasaría, profesor, si fuera P de X mayor o igual o P de X menor o igual? Ah, cuando es mayor o igual o menor o igual, ahí sí cerramos los extremos. Es decir, serían intervalos cerrados. El igual te está diciendo que debes cerrar los intervalos, ¿no? Cuando es P de X mayor que 0 o P de X menor que 0, intervalos abiertos. Si es mayor, considera los intervalos donde le asignaste el signo más. Si es menor, considera los intervalos donde le asignaste el signo menos. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo acá, lo que les comentaba. Miren, chicos, vamos a ver un ejemplo. Esto es una ecuación. Es una ecuación polinomial, o polinómica, como quiera llamarle, ¿no? Polinomial o polinómica. Pero nos damos cuenta que el coeficiente principal es negativo. Mira ahí, menos, arranca con menos. Y lo primero que me recomendó la teoría es que si quiero aplicar el método de los puntos críticos, el coeficiente principal debe ser positivo. Bueno, ese no es problema para mí porque simplemente lo multiplico por menos, pero debo tener en cuenta que cuando se multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido, ¿no es cierto? Ahí está, mira, este está igual. Ahí donde voy a multiplicar por menos 1, digo así, voy a multiplicar toda la ecuación por menos 1. Estoy multiplicando por un número negativo, va a cambiar.
X al cubo menos 6x cuadrado menos 4x menos, perdón, más 24. Ahora miren la desigualdad. Era mayor, ahora se convirtió en menor. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por un número negativo y esa es la propiedad que dice números reales, ¿no? Cuando multiplicas por un número negativo, la desigualdad cambia. Ahora sí ya tengo una ecuación, en este caso, polinomial o polinómica con coeficiente principal 1 y 1 es mayor que 0. Ahora sí ya tiene sentido todo. Entonces factorizas. Paso 1, factorizas. Factorizas. Acá, bueno, de los dos primeros términos, por ejemplo, factor común x cuadrado y te queda x cuadrado que multiplica a x menos 6. De los dos últimos factorizas menos 4, te queda menos 4 que multiplica a x menos 6, factor común menos 4. Sigues ahí factorizando, factorizas x menos 6, factor común x menos 6, te queda x cuadrado menos 4, pero x cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, x más 2 por x menos 2, ¿no es cierto? Ya está factorizado, todos los factores son lineales, y ya sabes tú, desde el momento que hemos trabajado factorización, que cuando llegas a un factor lineal es porque ya es irreducible, ya no puedes hacer más. Luego, vamos a ir a los puntos críticos. ¿Qué dijimos en la teoría? ¿Cómo se hallan los puntos críticos? Igualando a 0 todos y cada uno de los factores. Entonces, igualas acá el primer factor 6, igualas el segundo factor, te queda 2, igualando a 0 el tercer factor, te queda menos 2. Ordenándolo sería menos 2, 2 y 6. Una vez que tienes los puntos críticos, que ya los he encontrado como consecuencia de igualar a 0 cada uno de los factores, lo representas en la recta real en forma ordenada, pues, ¿no? A la izquierda menos 2, más a la derecha 2 y más a la derecha 6. Ahí están los puntos críticos. Ahí están los puntos críticos. En ese caso, como hay 3 puntos críticos, ha dividido a la recta en 4 intervalos. Mira, esos 3 puntos críticos ha dividido a la recta en 4 intervalos. Empezando de derecha a izquierda, sería más, menos, ¿no? Empezamos de derecha, más, menos, menos. Porque así es la regla práctica, ¿no? Empiezas del intervalo de la derecha con signo más y luego vas alternando. Entonces, tendríamos acá lo siguiente. Como la desigualdad es menor que 0, porque debes trabajar con la desigualdad cuyo coeficiente principal es positivo, no la que te están dando, porque la que está arriba es tal que su coeficiente principal es negativo. Con esa no debes trabajar. Debes trabajar con la que aparece en la segunda línea de la solución. Ahí en la segunda línea de solución ya el coeficiente principal es positivo. Entonces, como la desigualdad es menor, dice menor que 0, considera los intervalos donde le asignaste el signo menos. Esto está por acá, esos dos intervalos. Y como es menor, o hubiera sido mayor, los intervalos o los extremos de los intervalos son abiertos. Son abiertos. Entonces, esto sería el conjunto solución. El intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 2 abierto, reunido con el intervalo que va de 2 a 6 abierto. En este caso también porque la desigualdad es estrictamente menor, ¿no? Menor. Veamos entonces algunas observaciones acá. Y como les comentaba, ¿no, profesor? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si la inecuación dada nos dan, por ejemplo, el hecho de que es mayor o igual o menor o igual? En ese caso, como les comentaba, pues ahí hay que considerar los extremos de los intervalos, ¿no? Es decir, ya no serían intervalos abiertos, sino serían intervalos cerrados, ¿no es cierto? Esa es la diferencia en cuanto a cómo vamos a trabajar en esta oportunidad. Ahí está, los puntos críticos son cerrados, cerramos los intervalos. Ahora, si se presenta factores cuadráticos, ojo, si se presenta factores cuadráticos con coeficiente principal positivo y discriminante negativo, entonces por el teorema del trinomio positivo, dicho factor siempre es positivo. Ojo, esto es lo que yo le llamo, y en la práctica le voy a llamar así, un FCI. ¿Qué cosa es un FCI? Bueno, entonces yo digo acá, ojo, acá lo voy a escribir mejor, un ratito. Acá arriba, ¿ya? Acá vamos a escribir un factor cuadrático, ax al cuadrado más b por x más c, esto será positivo
para todo X, sí y solo sí, ojo acá, ojo, las flechas acá, sí y solo sí, ¿qué debe ocurrir? Que el A sea mayor que 0, el coeficiente principal sea positivo, A mayor que 0, y le voy a poner en conectivo acá, en conectivo operadores, acá está. ¿Y dónde estaba? Y acá está ahí. Y el discriminante menor que 0. Delta, delta, acá está. Delta menor que 0. Ahí está. Ojo con esta condición por acá. Vamos a ponerle color acá. Rojo. Esta. Esto es lo que se conoce como el trinomio positivo. Un trinomio ax cuadrado más bx más c siempre será positivo, ojo, independientemente del valor que tome x, ese trinomio porque tiene 3 términos, ese trinomio siempre será positivo siempre y cuando cumpla esas dos condiciones, que el coeficiente principal sea positivo y que su discriminante sea menor que 0. Bueno, el discriminante ya saben que es b cuadrado menos 4ac, ¿no es cierto? Entonces, si por ahí yo me encuentro un factor cuadrático, si yo me encuentro, luego de factorizar, me encuentro un factor cuadrático, entonces lo primero que tendría que ver es cómo es ese factor cuadrático. ¿Es reducible o no? Es irreducible. Ahora, ¿cuándo un factor cuadrático es irreducible? Un FCI, para abreviar, un FCI, factor cuadrático irreducible. Se dice que un factor cuadrático es irreducible cuando ocurren esas dos condiciones, que el coeficiente principal es positivo y el discriminante es menor que 0. Entonces, como regla práctica, para resumir esto, si luego de factorizar, porque vas a tener que factorizar, aparece un FCI, ese factor cuadrático irreducible se cancela, sin dudas ni murmuraciones, se va, no importa si esté arriba, esté abajo, esté elevado a cualquier potencia. Regla práctica, todo factor cuadrático irreducible se cancela, sin ninguna objeción, sin ninguna restricción, sin ningún temor. Siempre y cuando, lo único que te quedaría es averiguar si es un factor cuadrático, si es un FCI. Por ejemplo, acá, mira, ahí tenemos, ya me están dando esa inecuación, el primer factor x cuadrado más 2x más 3, vamos a acá, voy a ampliar esto. Esta es la inecuación acá. Esta es la inecuación acá, ¿correcto? X cuadrado más 2x más 3 multiplicado por x más 1 por x menos 2 menos igual. En este caso te dan factorizado. Por lo menos los dos últimos factores ya no puede hacer nada, pues son factores lineales. La pregunta es, el primer factor. ¿Qué pasa con el primer factor? Ojo, el primer factor, a la luz de la verdad, es un factor cuadrático. Entonces, inmediatamente tú te haces la pregunta, ¿ese factor cuadrático es reducible o es irreducible en R? Para despejar esa duda, lo que tienes que hacer es trabajar con lo que está arriba. Para que sea irreducible, debe cumplir que el coeficiente principal sea positivo, en este caso es 1, que no se escribe, pero se sobreentiende, y su discriminante tiene que ser menor que 0, que también cumple, ¿no? Entonces acá, ojo, ese factor cumple. El coeficiente principal debe ser positivo, 1 es mayor que 0, y el discriminante tiene que ser menor que 0. Entonces, la regla práctica dice que ese factor, chao, se va, lo eliminas. Es positivo, es como si fuera 100, es como si fuera 5, como si fuera 8, es positivo. Entonces, si es positivo, tranquilamente lo puedo bajar a dividir y 0 entre algo, 0. Por eso, como regla práctica, se va, porque es positivo. Es positivo siempre. Entonces, lo bajo a dividir, 0 entre algo, 0. Ah, ya. Entonces, pero para no estar diciendo eso, simplemente digo, todo FCI se va. Profesor, si está elevado a una potencia, igual se va, no importa. Si está elevado a cualquier potencia, se va. Si está en el denominador, igual se va. Entonces, primera regla, todo factor cuadrático reducible se cancela, sin dudas ni murmuraciones. Entonces, acá me queda x más 1 por x menos 2, menor o igual que 0. Hay a los puntos críticos, ya sabéis que los puntos críticos se obtienen igualando a 0 cada factor. Un punto crítico sería menos 1, el otro sería 2. Los ubicas en la recta real, ahí está menos 1, más aléjate a 2, y viene la regla práctica. Empieza del margen derecho con más,
menos, más. En este caso, como la desigualdad es menor o igual, consideras el intervalo donde le asignaste el signo menos, cerrando los extremos, porque es menor o igual. Hemos dicho lo igual, lo que hace es cerrar los extremos. Este sería precisamente el conjunto de solución, ¿no? El intervalo cerrado, menos 1, 2, como puedes ver ahí, los intervalos nos ayudan o nos sirven precisamente para poder representar el conjunto de solución de las inecuaciones. Bien, ahí tenemos entonces este segundo ejemplo, ¿no? Entonces, como ves ahí, los intervalos, sin duda alguna, nos ayudan para poder representar el conjunto de solución de las inecuaciones. Muy bien, entonces tenemos acá la siguiente observación, miren chicos, ¿eh? Dice, en el caso que se presenten factores con potencia par o impar, se emplea el siguiente teorema. Claro, a veces nos vamos a encontrar con situaciones de este tipo, que luego de factorizar, ¿no? Luego de factorizar aparecen factores pero elevados a potencias, que pueden ser pares o impares, ¿no es cierto? Entonces veamos acá, vamos a aplicar el siguiente teorema, y eso lo vamos a poner en la práctica, ¿no? Digamos que me queda a la 2n por b mayor o igual que a 0. Digamos que tenemos eso. A elevado a una potencia par, porque es la forma representativa de poder expresar un número par, ¿no? 2n. Entonces, ahí el a elevado a una potencia par. ¿Cómo vas a resolver eso? Bueno, veamos acá como regla práctica, chicos, porque este es todo un tema que definitivamente el tiempo no nos da para poder detallar con amplitud como debería ser, pero apostemos precisamente por la regla práctica. Como a elevado a una potencia par, entonces esto se va. Esto porque es positivo, bajo la propiedad que todo número real elevado a una potencia par siempre es positivo, ¿no es cierto? Entonces eso se va. Pero hay que tener cuidado ahí con la desigualdad, cómo está dada, ¿no? Entonces, no es tan simple, por favor, no lo vean tan a la ligera, cancelar por cancelar. Sino que acá tendríamos, bueno, yo sé que es positivo, muy bien, te queda b mayor o igual que 0, pero por la forma como está dada la inecuación, ahí tendría que agregar que a es igual a 0, puesto que satisface la inecuación. Cancelo y yo me pregunto, en todo caso, ¿el valor que hace 0 ese factor, lo debo considerar o lo debo excluir del conjunto de solución? Entonces, cuidado, ahí hay que tener bastante cuidado porque es un error que comete con mucha regularidad el estudiante. El estudiante lo que hace es cancelar, pero se olvida de analizar. Entonces, la recomendación es cancela e inmediatamente analiza. ¿Qué analizas? Te hace la siguiente pregunta. ¿El valor que hace 0 ese factor que estás cancelando? ¿Lo debo incluir o lo debo quitar del conjunto solución? Así de simple, ¿no? Ya en la parte práctica vamos a reforzar eso, precisamente. Lo mismo pasa acá, pero miren la diferencia, ¿no? En la parte 1 el teorema es mayor o igual, por eso incluyendo el a igual a 0. Lo incluyo porque satisface. Porque ¿qué pasaría si a vale 0? 0 a la 2n te queda 0. 0 por b, 0. Y 0 es mayor o igual que 0, si está cumpliendo la desigualdad. Por eso te decía, ¿no? Ahora, no podemos establecer, digamos, una regla generalizada, porque cada inecuación tiene sus determinadas particularidades, pues. Y en la parte 2 dice a la 2n, que es par, ¿no es cierto? 2n es una representación de un número par. A la 2n por b menor que c. También, como es par, digo, se va. Porque yo sé, por propiedad, que todo factor elevado a una potencia par, eso es positivo. Eso es ya definitivamente basado en una propiedad de números reales, tema que nosotros lo hemos visto en la segunda semana. Estamos en la semana 14, chicos, ¿sí? Entonces, esto se va definitivamente, pero, como repito, pues hay que tener cuidado. No es que se vaya así tan alegremente, no, habría que preguntarnos acá, ¿no? Me pregunto, pues, ese valor de A, se hace 0, ¿lo debo incluir o lo debo quitar del conjunto de solución? ¿Qué pasa si A vale 0? Mira acá, ¿qué pasa si A vale 0? 0 a la 2n, 0. 0 por B, 0. 0 es menor que 0, no, pues. Entonces ahí tienes que quitar. El A no puede ser 0, si no estaría diciendo que 0 es menor que 0, lo cual no es correcto, ¿no? Entonces cancelas, dices B menor que 0, pero a la vez dices que A tiene que ser diferente a 0. A no puede ser 0. Entonces ahí viene la recomendación, chicos, ¿sí? Ahí hay que tener bastante cuidado cuando tú vas a trabajar con ecuaciones, porque digo esto y hago mucho énfasis en este tema, puesto que el estudiante comete, digamos, con bastante frecuencia ese error, cancela y se olvida precisamente
de analizar, ¿no? Cuando es impar, la cosa es trivial. Cuando es impar, sí, la cosa es sumamente trivial, porque simplemente eliminas el exponente. Si yo tengo a al cubo, elimino el 3 y me queda a nada más. Ahí sí la cosa es bien sencilla, como regla práctica. Ahora lo vamos a ahondar bastante en la parte práctica, chicos, ¿eh? El tema donde tienes que tener bastante cuidado y analizar un poquito, porque cada inecuación tiene sus particularidades, es cuando esté elevado a una potencia par. En impar es bien fácil, se va la potencia y me queda solamente a por b mayor que 0. Y si fuera menor, igual. Si fuera menor, se va el exponente y te queda a por b menor que 0, ¿no? Ahí está. Tenemos un ejemplo, miren, chicos. Determina el conjunto de solución de esta inecuación. Para suerte nuestra, ya está factorizado. Dudo que, digamos, nos den una expresión así, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer ahí es factorizar. Pero bueno, ya es un tema que nosotros hemos visto en la semana 10. Este proceso algebraico llamado factorización con sus diferentes métodos, ya lo hemos visto. Bueno, acá tienes la oportunidad de poder demostrar tus habilidades haciendo uso de los diferentes métodos. En este caso nos facilita el problema porque ya está factorizado. Todos son factores lineales y bien sabes tú que los factores lineales son irreducibles en cualquier conjunto numérico. Ya, listo, ya está factorizado, no tengo nada que hacer. Entonces me preocupo yo por hallar los puntos críticos. Pero antes de eso, antes de empezar con el tema este de los puntos críticos, bueno, yo conozco ciertos teoremas, profesor, y conociendo eso voy a tratar de simplificar un poco la inecuación. Lógico, las propiedades, los teoremas están dados precisamente para eso, ¿no? Para poder de alguna manera facilitarnos encontrar el conjunto de solución. Y entonces tenemos acá, dice, por el teorema parte 2. A ver, ¿qué es la parte 2? Una potencia par. Ahí viene la recomendación, chicos. Ahí viene, pues, bastante meticuloso acá, por favor, para explicar, ¿eh? El x-1 está elevado a una potencia par. 8 es un número par. Ah, dice arranque. Entonces, todo eso, como está elevado a una potencia par, se va. Sí, se va porque es positivo. Se va, correcto. Pero, alto. No canceles por cancelar. Ahí es donde te preguntas inmediatamente. El valor que hace cero ese factor, el valor que hace cero ese factor, ¿lo debo incluir o lo debo quitar del conjunto solución? Y el tema es bastante sencillo. ¿Qué valor hace cero ese factor? 1. A ver, rápidamente, me pregunto yo, ¿qué pasa si que vale 1? 1 menos 1, 0. 0 por algo, 0. 0 es menor que 0, no. Ah, entonces debes quitarlo, porque no está cumpliendo, no está verificando, ¿no? No está de alguna manera satisfaciendo la inecuación. Entonces, inmediatamente cancelas el x menos 1 a 8, pero al costadito, para que no te olvides, pones que x tiene que ser diferente de 1. A eso va el teorema, como dice, ¿no? Entonces, cuando veas un factor elevado a una potencia par, cancélalo, ¿correcto? Pero inmediatamente analízalo. ¿Qué analizas? ¿Cómo te hace la pregunta? Fácil, mira. El valor que hace cero ese factor, ¿lo debo incluir o lo debo quitar del conjunto? Si satisface la inecuación, incluirlo. Y si no cumple o es algo absurdo, quítalo. Así de simple. ¿Ya? Entonces, por favor, tengan en cuenta eso porque yo ya no lo voy a repetir, digamos, a lo largo de toda la práctica. Estoy explicándolo así con detalle, cómo se analiza, para que ya en lo sucesivo ya yo cancelo y ya pongo el costadito nada más. Por eso ya se entiende que ya hemos hecho ese análisis, ¿no? Salvo que alguien por ahí intervenga y amerite una explicación adicional. Bueno, entonces canceló. Ahí está. Ya se canceló, mira. Me queda x más 3 a la quinta por x menos 4. Ya, como ustedes ven ahí, ya se fue. Y además, ¿qué debo decir? Que x diferente de 1. Ahí está, ¿ven? Ahí está, x diferente de 1. Lo pongo ahí al costadito para no olvidarme. Ahora, ya lo que me queda es bastante sencillo, porque me queda un factor elevado a una potencia impar. ¿Qué dijimos? Cuando es impar, la cosa es sumamente trivial. Cuando la potencia es impar, es trivial. Se va el exponente, así de simple. Entonces te queda x más 3 por x menos 4 menor que 0. Ya, bueno, con la condición que teníamos ahí, ¿no? Que x diferente de 1, tenga en cuenta eso. Bien, entonces, miren, la inecuación que nos han dado inicialmente, que está ahí arriba en la tercera línea, se ha simplificado a una inecuación bastante sencilla, que es x más 3 por x menos 4. Ya eso, ya, pues, definitivamente lo trabajo con puntos críticos, que es precisamente la regla práctica que nosotros estamos empleando, ¿no? ¿Cómo hay los puntos críticos? Igualando a 0 cada uno de los factores. En este caso sería menos 3 y 4, ¿no? Lo ubicas en la recta real, obviamente que en forma ordenada, menos 3 y más a la derecha 4. Como hay dos puntos críticos, es evidente que la recta se ha dividido en 3 intervalos. Y la regla práctica que decía, empezamos del margen derecho con signo más y alternamos.
menos más. Intervalos considero, como la desigualdad es menor, considero el intervalo o los intervalos donde le asignamos el signo menos. En este caso, el intervalo menos 3,4, lo que está sombreado ahí, ¿no? Pero hay que tener en cuenta las condiciones que habíamos establecido. ¿Te das cuenta, no? Fíjate qué importante es manejar bien el teorema. Porque si tú no hubieras puesto esta condición que x diferente de 1, hubieras dado como respuesta el intervalo menos 3,4. Pero ahí hay una restricción que te entiendo que x tiene que ser diferente de 1. X no puede ser 1 si no satisface la inecuación. Entonces ya termino acá, pues. El conjunto solución sería el intervalo menos 3,4, pero le debo quitar 1, porque 1 está dentro de ese intervalo, ¿no? Ahora, en otras situaciones, de repente me dicen que tiene que ser diferente de 10, pero 10 no está ahí. Ah, no tengo nada, no tengo que quitarlo, pues no. En este caso sí, debo quitar 1, dado que se encuentra dentro del intervalo. Entonces, eso es básicamente lo que hay que manejar bien para cuando uno trabaje las inecuaciones, chicos. En esta inecuación, como ejemplo, es bastante sencilla. En los otros casos se repite casi la misma mecánica realmente, ¿no? Hay que factorizar, hay que expresarlo como la multiplicación de factores lineales y o cuadráticos. Recuerden que cuando son cuadráticos hay que ver si son FCI. Ya expliqué que es un FCI por un tema de comodidad y de agilidad. Yo digo FCI, en realidad es factor cuadrático reducible. Y el estudiante a esta altura ya debe saber cómo un factor es o cuándo un factor es FCI, ¿no? Sigamos. Preguntas hasta ahí, chicos. A modo que me tomo una pausa de unos segundos. Dudas, por favor. A ver, alguien comentó por acá. Todo claro, Andrea, gracias. Bien, bien, chicos. Sigamos entonces. Entonces sigamos por acá y vamos ahora a las inecuaciones fraccionarias. Les había comentado que en esta sesión de aprendizaje, lo que vamos a ver, todo tipo de inecuaciones. O sea, el estudiante al término de esta sesión ya debería tener la capacidad de poder resolver todo tipo de inecuaciones. Lo que acabamos de ver es inecuaciones polinomiales. Ahora vienen las inecuaciones fraccionarias o también llamadas inecuaciones racionales. En realidad tienen esta forma general, ¿ve? Voy a poner acá. Esta forma. Esa es la forma como identifico yo que estoy frente a una inecuación racional o fraccionaria, como quiero llamar. Un p de x sobre un q de x, ¿no? Un polinomio arriba sobre otro polinomio en el denominador, que puede ser mayor que 0, mayor o igual que 0, menor que 0 o menor o igual que 0. Ahí en la diapositiva no se ponen todos los casos, pero se sobreentiende qué es lo que queremos decir, en realidad, ¿no es cierto? Bien. Acá la mecánica es básicamente la misma. Hay que actuar con reglas prácticas para poder, de alguna manera, encontrar el conjunto de solución de forma inmediata. Reglas prácticas, Nueva York. La inecuación planteada es equivalente a resolver la siguiente inecuación. Miren, cuando tengamos inecuaciones de tipo, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a trabajar como si fuera una inecuación polinomial. Entonces, simplemente, miren, como regla práctica, el q de x sube, miren, ya no está en el denominador, sino sube. Y tengo que decir que obviamente q de x tiene que ser diferente de 0 porque si estamos trabajando en los reales, definitivamente pues el denominador no puede ser 0 de ninguna manera, dado que la división sobre 0 no está definida en los reales. Entonces, ya esa inecuación fraccionaria se convirtió en una inecuación que ya la conozco. Esa es una inecuación polinomial, como van a ver ustedes a continuación en el ejemplo. Y las inecuaciones polinomiales yo ya sé cómo trabajarlas, ¿no? Con la tingencia que el q de x tiene que ser distinto de 0, diferente de 0. Por el tema que ya he comentado, no puede ser 0, porque la división sobre 0 no existe en los reales. Damos un ejemplo para poco cerrar esta idea. Miren, ahí definitivamente, una vez más, ya nos están dando factorizado. Dudo que, digamos, en un examen te den así, ¿no? Lo que espera uno es que uno tenga que factorizar. Pero bueno, acá han sido benevolentes con nosotros y ya nos están dando precisamente la expresión factorizada. Todos son factores lineales, x menos 2, x más 12, x menos 1, x menos 6, ya no tengo nada que hacer ahí, ¿no? Ten en cuenta que todo factor lineal ya es irreducible, ¿no? Si yo no puedo hacer más. Entonces, es ahí donde vamos a trabajar con las reglas prácticas, chicos y muchachos. Por ejemplo, ¿qué dijimos? Solución. La inecuación es equivalente a la siguiente. En base al comentario que acabo de decir y que está en la parte lateral izquierda de la diapositiva, eso lo puedo escribir así, ¿no es cierto?
sea, los factores que están en el denominador, los subimos. Mira, ya subió el x menos 1 a la cuarta y subió el x menos 6 al cuadrado. Eso es lo que dice la teoría que está precisamente al lado izquierdo. Ahora, como x menos 1 y x menos 6 están en el denominador, entonces ahí es donde tengo que decir que x tiene que ser diferente de 1 y también diferente de 6, porque no puede ser 0 eso de ninguna manera, ¿no es cierto? X diferente de 1 y x diferente de 6. Bueno, ahora sí ya tengo que resolver eso, pues ya tengo que resolver esa inecuación, pero ya esa inecuación es bastante cómoda para mí porque se trata de una inecuación polinomial o polinómica, como quieras llamarle, ¿no? Bueno, veamos. Por el teorema anterior, ¿qué se tiene? Bueno, los factores que están elevados a potencias pares se van. Así decía la regla práctica. Los factores que están elevados a potencias pares se van. Pero, alto. ¿Qué debo hacer? No es que se cancelen por cancelar, como repito, y lo hago por segunda y quizás sea la última vez. No es que cancele y ya acabó, sino que tengo que analizar. Ojo, y ahí es precisamente donde tengo que analizar, ¿no? ¿Qué valor hace ser ese factor? 1. Mira, 1 menos 1, 0. 0 por algo, 0. Y 0 es mayor o igual que 0. Si cumple, o sea, ¿lo debo considerar? No. ¿Por qué? Porque ese factor tú lo has jalado del denominador. Y el denominador, de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, podría ser 0. ¿Correcto? Entonces, ahí me quedo con la idea sembrada de que x tiene que ser diferente de 1. X no puede ser 1 de ninguna manera. ¿Por qué? Si no, reemplázame en la ecuación original, mira, y abajo te quedaría 1 menos 1, 0. Eso no está definido dentro de los números reales. Entonces, bajo esa misma lógica y enfoque, también lo mismo. El x menos 6, como tiene una potencia par, se va, y x tiene que ser diferente de 6, puesto que está en el denominador. Así de simple. Lo que me queda, x menos 2 a la quinta, por x más 12 mayor o igual que 0, porque los dos últimos factores que están elevados a potencias pares ya se fueron. Y nuevamente otra regla práctica. Cuando están elevados a potencias impares, ahí la cosa es bien sencilla, muy mecánica. Se va al exponente y te queda x menos 2, como ven ahí, por x más 12 nada más. Que esto ya se torna algo sumamente sencillo. ¿Cuáles son los puntos críticos en este caso? Bueno, acá sigo arrastrando las condiciones anteriores. Los puntos críticos serían 2 y menos 12. O menos 12 y 2, si quiere llevarlo en orden, ¿no? Ahí está, menos 12 y 2. Como son dos puntos críticos, obviamente que se generan tres intervalos en la recta real. Empezamos, más, menos, más. Dado que la desigualdad es mayor o igual que 0, consideras los intervalos donde le asignaste el signo positivo, que sería esta parte de acá y esta otra parte de acá. Al ser mayor o igual que 0, en este caso, solo podríamos considerar los valores que hacen 0, pero que están en el numerador. 2 y menos 2. Porque repito una vez más, el denominador bajo ningún punto de vista podría ser 0. Ahora, ahí hay que quitarle 1 y 6. 1 y 6. El 1 no tendríamos necesidad de quitarle porque no está en ninguna de las dos ramas ahí. Ninguno de sus dos brazos está el 1. El 6 sí. El 6 está en la rama que está en la derecha. ¿No es cierto? El 1 y el 6 ahí está. Lo he graficado ahí. El 1 no está, pero el 6 sí está, entonces habría que quitarlo. Por lo tanto, el conjunto solución lo expreso de la siguiente manera. Ya, entonces, de esa forma es como tenemos que trabajar las inecuaciones fraccionarias, chicos. Básicamente acá hay que tener cuidado. Mi recomendación va precisamente, mucho cuidado, chicos, cuando cancelen, ¿eh? Mucho cuidado cuando cancelen, porque por ahí se puede estar filtrando algún valor que debes incluirlo o de repente debes quitarlo, no lo sé. No les podría dar yo realmente una receta estandarizada, puesto porque cada inecuación tiene su determinada particularidad. Entonces, ya para cerrar esta teoría, ¿qué hora es? A ver, 56, creo que estamos bien. Las inecuaciones irracionales tienen la siguiente forma, ¿no? Se llaman irracionales precisamente porque están afectadas de raíces. Y ahí viene precisamente otro tema que deberíamos tener bastante cuidado, ¿no? Sobre todo, una vez más, cuando las raíces son de índice par. Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, qué sé yo. Con las impares, la forma es bastante similar a cuando un factor está elevado a una potencia impar. Se van. En este caso, P de x y Q de x son expresiones irracionales. Es decir, si son irracionales, están afectadas con raíces. Chicos,
Es una raíz de p de x mayor que una raíz de q de x, por ejemplo, se me ocurre, o una raíz cúbica de p de x mayor que una raíz cuarta de q de x. Son inecuaciones, dado que hay desigualdades de por medio, irracionales porque están afectadas con raíces. Bueno, puede ser mayor o igual, menor igual, como repito ahí, ¿no? En este caso debemos garantizar que existan las expresiones irracionales dentro del conjunto de los números reales. Es bien cierto, o sea, lo que nosotros estamos viendo, el título de esta sesión es inecuaciones con una variable, pero dentro del conjunto de los números reales, ¿ya? No hay que perder el horizonte. Entonces veamos la siguiente observación. Miren. Si en una inecuación aparece, digamos, mayor o igual que 0 o menor o igual que 0, aparecen factores del tipo siguiente. Si en una ecuación aparecieran factores de este tipo, una raíz de índice par, 2n, que quede claro que es la forma característica de poder representar un número par. Entonces, yo tengo una ecuación que puede ser mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. Y por ahí aparece un factor de este tipo. Entonces, si el índice es par, el radical se elimina, se va todo. Correcto, se va todo. ¿Y qué debo decir? En este caso, debo tener en cuenta lo siguiente. Cuando es mayor o igual que 0, menor o igual que 0, debo considerar A igual a 0 en el conjunto solución. Pero si la desigualdad que me dan es estrictamente mayor que 0 o estrictamente menor que 0, entonces debo quitar el A diferente a 0. Ahí falta un poquito analizar realmente, chicos, ¿eh? Ahí la teoría la han preparado precisamente para ciertos casos. Eso no cumple realmente en forma general. Y es que ahí vuelvo a repetir, las inecuaciones que me dan, ahí tenemos que analizarlas nosotros. Yo cuando explico este tema, yo trato en lo posible de poder explicarlo con diferentes ejemplos para que el estudiante más o menos tenga idea de cómo se analiza, ¿no? Porque si le doy una regla, de repente por ahí hay una ecuación que puede fallar. Entonces yo lo que hago es así, trabajarlo con ejemplos y les hago ver precisamente cuál es el análisis que tienen que desarrollar estudiantes para poder encontrar su conjunto de solución de manera correcta. Bien, entonces acá, por ejemplo, se ha considerado la teoría, material preparado precisamente por un equipo de docentes, dice que si la desigualdad es mayor o igual o menor o igual que 0 y por ahí apareciera un factor de esta forma, una raíz cuadrada, una raíz cuarta de A, entonces dice que si la desigualdad es mayor o igual o menor o igual, entonces considere A igual a 0 dentro del conjunto solución. Pero ahí, por ejemplo, no están considerando, por ejemplo, el hecho, por eso le decía, ¿no? Y hay que tener cuidado, porque ¿qué pasaría si ese factor está en el denominador? ¿Qué pasaría si ese factor está en el denominador? No vas a poner A igual a 0, ¿no es cierto? Entonces está un poquito como para poder mejorar eso. Hay que tener cuidado ahí, chicos, por eso les decía, ¿no? Yo lo explico esto ya en la parte práctica ustedes van a ver mejor ahí en la cancha cómo se dice para poder explicar esto con detalle, ¿no? No vaya a ser cosa que lo tomes tan a la ligera y el profesor dijo esto, que siempre que tenga esto, aplique esto. Cuidado. Yo lo que sí te recomiendo es que tengas bastante cuidado al momento de cancelar, ¿no? Cancela, sí, pero analízalo, pues, ¿no? Para ver qué pasa. Y eso tiene que ver precisamente por cómo está dada la inecuación, precisamente, ¿no? Cuando es impar, sí, la cosa es bien fácil. Ahí sí bien fácil, chicos. Cuando es una raíz impar, cancela el índice y el símbolo radical y te queda A solamente. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cúbica de x menos 3, cancelo todo y me queda x menos 3. O tengo la raíz de índice 7 de x más 1, cancelo y me queda x más 1, ¿no? Bueno, veamos un ejemplo acá. Dice, hay el mayor, con este ejemplo cerramos la teoría, por favor, chicos, y nos vamos a la parte práctica. Hay el mayor elemento entero del conjunto de solución de esta inecuación. Hay una inecuación que ya está mezclada ahí, inecuaciones con radicales, inecuación con valor absoluto. Bueno, bajo el hecho de que el título es inecuaciones. Ya, correcto. Entonces estamos preparándonos para poder resolver todo tipo de inecuaciones. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, precisamente. Inecuaciones en R, estamos trabajando en los reales. Y entonces, lo que muchos autores le denominan, primero hallamos el universo. Y el universo, ¿quién lo determina? En este caso, los radicales de índices pares. Para que tenga sentido, exista esa inecuación, en los reales, obviamente, debo analizar, en este caso, los radicales de índices pares. Por ahí al final aparece una raíz cuadrada, por ejemplo. Ya, bueno, muy bien. Entonces, esto
esto de acá, la existencia, yo le llamo universo, pero bueno, el nombre es lo de menos. La existencia, dicen acá, para que esa inecuación tenga sentido dentro de los reales, ¿qué debe pasar? Que el x más 3 tiene que ser mayor o igual que 0, claro. No puede ser negativo porque la raíz cuadrada de un negativo no existe en los números reales, ¿no? Es decir, x mayor o igual que menos 3, y a eso le llamo 1. Ten en cuenta eso. Eso, para mí, es el universo. El conjunto solo puede ser eso o de repente algo más pequeño. Pero no puede salirse de eso, si no vuela la inecuación. No se cumple. Habiendo hecho eso, cancelas el factor. Ya, con eso estás garantizando que ese factor es positivo y por lo tanto se va. Y nos quedaría pues ahora lo siguiente, ¿no? Cancelamos el factor barra de x menos 9 y la raíz cuadrada de x más 3. ¿Por qué cancelamos la barra de x menos 9? Puesto que, yo sé, pues por definición misma, que todo valor absoluto siempre es positivo, ¿no? Independientemente del valor que tome x. Entonces se va, pues, porque es positivo. Pero ahí también, una vez más, ya es positivo, correcto, se va, pero hay que analizar. En este caso, x igual a 9 lo debo considerar porque satisface la inecuación. ¿Qué pasa si x vale 9? 9 menos 9 es 0, 0 por algo, 0, y 0 es menor o igual que 0. Cumple. Entonces lo incluyo esto. X igual a 9 y lo mismo con x igual a menos 3. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener sumo cuidado cuando tú elimines, ¿no? Digo esto porque los chicos, inclusive hasta ya dentro de la universidad, cometen, digamos, yo no me animo a pensar, digamos, que es un desconocimiento, sino por el apremio, por el apuro. Cancelan y se olvidan de hacer las restricciones. Realmente. Bueno, ya cancelé, me queda precisamente esto de acá, ¿ven? Lo que me queda es x más 4 a la quinta por raíz cúbica de x menos 2. Ya ahí la cosa es bastante sencilla, puesto que son tanto exponente impar como índice impar, que por propiedad se van y te queda esto. Mira, el exponente 5 que es impar se fue, la raíz cúbica que es impar se fue y te queda eso. Y eso ya sabes cómo trabajarlo, ¿no? Puntos críticos, menos 4 y 2, los ubicas en la recta real, y más, menos, más, allá por un tema de espacio no lo han hecho, pero ya es un tema bastante conocido, ¿no? Repito, a ver, la idea, solamente para ir cerrando esto. Los puntos críticos, ¿cuáles son? Menos 4 y 2, ¿correcto? ¿Cómo encuentro los puntos críticos? Igualando a 0 cada uno de los factores. Luego empezamos con la regla práctica. Empezamos del margen derecho con signo más y vas alternando. Más, menos, más. ¿Qué intervalo consideramos? Como la desigualdad es menor, consideramos el intervalo donde le asignamos el signo menos. Cerrado, porque es menor o igual. Cerrado, menos 4, 2. Y a esto le damos 2. Y entonces el conjunto solución de esa inecuación que está planteada en la parte superior viene dada precisamente por la intersección de 1 con 2. 1 es el universo y 2 es, digamos, el conjunto solución que hemos obtenido como consecuencia ya de ir simplificando la inecuación dada. Entonces, intersectando 1 con 2, bueno, acá está la intersección, miren, menos 3. Ahí está, ojo. Ahí finalizamos, ¿no? Miren. Primero, 1 es los mayores o iguales que menos 3, todo lo que está con celeste. Y 2 es lo que está con amarillo. La intersección es lo que está sombreado con celestes ahí. Pues. La intersección es la doble raya, ¿no? Intersecta celeste con amarillo, te queda esa partecita. De menos 3 hasta 2. ¿Ya? Bien. Ahora, unido con 9. Claro, porque ahí está dentro de las restricciones, te estaba diciendo que incluyas 9. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras considerado eso? Entonces ahí estaré llevando una respuesta equivocada, porque tú me dirías, el mayor elemento entre 2. No, no es 2, es 9. Pero hay que tener cuidado precisamente por esos chicos, ¿eh? Bien, cerramos así la teoría, chicos. No sé si hay alguna pregunta para empezar a la parte práctica. Voy a ver acá, echando una mirada al chat. ¿Qué dicen? A ver. ¿Por qué raíz cúbica se cancela? En realidad la propiedad que está acá, ¿no? Ahora, no estamos de alguna manera en el ánimo de poder explicar o demostrar estas propiedades, definitivamente, ¿no? Es la raíz cúbica o la raíz en general de un índice impar se cancela, pero es una demostración pues que escapa un poco, digamos, a la naturaleza de nuestro curso. Lo mismo pasa con las potencias impares. No es que se cancela, sino que tienen el mismo signo, me refiero, ¿no? Si la raíz cúbica de x menos 1 tiene el mismo signo que x menos 1. ¿Ya? La raíz séptima de x más 5 tiene el mismo signo que x más 5. No estoy diciendo que son iguales, definitivamente no son iguales, pues.
sino que tienen el mismo signo. Acá lo que importa finalmente es el análisis del signo. ¿Ah? Es lo mismo trabajar con la raíz cúbica de x más 1 que con x más 1. Es lo mismo trabajar la raíz séptima de x menos 5 que con x menos 5. Por el signo, no por la expresión, por favor, sino por el signo. ¿Ah? Bien, vamos a la parte práctica, chicos. Vamos rápidamente, por favor. Si hay alguna pregunta, me pasan la voz. Son las 9, buena hora. Acá está. A ver. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de empezar? Gracias, Sandra. Todo bien, dice. Ejercicios, muy bien. Ahí van los ejercicios. Vamos, no se desesperen. La última diapositiva para la foto. Bien, gracias, César. Ahí va la última diapositiva. A ver, voy a mostrar acá la última diapositiva. Luego empezamos ya con los problemas, ¿eh? Ahí está. Listo, chicos. Ahora sí, vamos entonces a desarrollar los ejercicios, ¿ya? Vamos con el problema número 1, miren, ¿eh? Acá hay algunas cosas, las voy a obviar, por favor, por un tema de tiempo, pero, sin embargo, si hay necesidad o amerita explicarlo, me pasan la voz. Hay el conjunto de solución de esta ecuación. Miren, hay una ecuación, en este caso es una ecuación fraccionaria, ¿no es cierto? Para suerte nuestra, ya nos están dando factorizado. Pues, x menos 2 a la cuarta, x menos 1 a la quinta, x más 1 al cuadrado, bla, 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 bla. Ahí hay un factor cuadrático, miren, un factor que es cuadrático, está en el denominador. Ese factor, ojo, lo puedo escribir así, miren, ¿eh? Un ratito voy a escribir por acá. A ver, un ratito voy a escribir por acá. A ver, este factor x cuadrado más 4, por acá lo voy a analizar, miren. Para un poco complementar lo que hemos visto en la teoría, x cuadrado más 4, yo lo puedo ver de esta manera, ¿no es cierto? Lo puedo ver como x al cuadrado más 0x más 4. Así lo puedo ver. Y en ese caso logro ver que, miren, esto de acá es siempre positivo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es positivo? Es un trinomio positivo. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal, en este caso, es 1, que no se escribe. Ya, es positivo. Y además, ¿y dónde estaba esto? Operadores. Y acá está. Y su discriminante es menor que 0. Lo puedes calcular el discriminante fácilmente, ¿eh? El delta en este caso es menor que 0. Ya sabes que el discriminante se calcula así, b cuadrado menos 4c. Bueno, entonces este x cuadrado más 4 es un FCI. Es un FCI. ¿Cómo sabes que es un FCI? Ah, coeficiente principal positivo y discriminante menor que 0. Es un FCI y por lo tanto se va. Eso ya de arranque, como se dice, ¿no? Bien. Ahora, veamos acá cómo lo han trabajado. En la ecuación cancelamos los factores positivos. Lo primero que cancelo es el factor cuadrático, es un FCI. Así le hemos llamado nosotros, ¿no? FCI. Es un factor cuadrático reducible. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal es positivo y su discriminante es menor que 0. Ya está. Se fue. Ahora bien, ¿qué más? Ah, la teoría decía, los factores elevados a potencias pares se van. Ah, se va el x menos 2 a la cuarta y el x más 1 al cuadrado, porque están elevados a potencias pares. Pero no se va así tan simple, sino hay que analizar si los valores que hacen 0, esos factores, los debemos incluir o lo quitamos del conjunto de solución. En este caso yo me pregunto, 2 y menos 1, ¿lo debo incluir o lo debo quitar? ¿Qué dicen ustedes? A ver, yo no voy a hacer análisis, háganlo ustedes. ¿Qué dicen ustedes? El 2 y el menos 1, ¿lo debo incluir o lo debo quitar del conjunto de solución? Comentarios, por favor.
X igual a 2, X igual a menos 1, ¿lo debo incluir en el conjunto de solución? Porque voy a cancelar todo eso, ¿eh? Porque este le va a una potencia par. Pero como cancelo, me pregunto, el 2 y el menos 1, ¿lo voy a incluir o lo debo quitar? ¿Qué dicen? A ver, comentarios, por favor. Alguien tiene que comentar, por favor. ¿Nadie? A ver, vamos a ver. Alguien tiene que salvarme la vida. Alguien tiene que salvarme la vida. Incluir, ¿no es cierto? Incluir, definitivamente. Se equivocó Andrea, pero bueno, no hay problema. Estamos precisamente para eso. Para aprender. ¿Por qué incluimos? A ver, una vez más. ¿Por qué incluimos? ¿Qué pasa si X vale 2? Dice. Arriba, mira, 2 menos 2, 0. 0 por algo, 0. 0 es menor o igual que 0, sí. Ah, como sí cumple, lo debo incluir. Lo mismo, menos 1. Me voy al tercer factor de arriba, mira. Menos 1 más 1, 0. 0 por algo, 0. 0 es menor o igual que 0, sí. Ah, si cumple, entonces lo incluyo. Correcto. Entonces cancelo, incluyo. ¿Ah? Mira acá, ¿eh? Ojo, cancelo los factores y me está quedando. Ya cancelé los factores que están sombreados allá. Ya se canceló. ¿Y qué hemos dicho? Incluyo 2, incluyo menos 1. Ahí está. Mira, ya cancelé los factores que están elevados a potencias pares. Y el otro lo he cancelado porque es un FCI. Y la recomendación, dije, cuando es un FCI, se cancela sin ninguna restricción. Ahora, esta inecuación, siguiendo un poco la teoría que hemos dicho, esa inecuación la puedo yo convertir en polinomial. Simplemente subo y quito el valor que hace 0, precisamente el denominador. Ahí está, mira, ya subió ya. X menos 1 a la quinta por X menos 3 a la 7 menor que 0, pero debo quitar 3. El denominador no puede ser 0 de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces, X igual a 2, X igual a 1, menos 1 y X diferente de 3. Ya estoy quitando 3. Para la regla práctica, ¿qué pasa cuando los polinomios son impares? Se van, así de simple, se van. Ya se fue el 5, se fue el 7. Sigo la tónica, ¿no? X igual a 2, incluyo X igual a menos 1 y quito X3. Puntos críticos, ¿cuáles son? 1 y 3. 1 y 3. Represento acá la recta real. Ahí está 1, más a la derecha 3. La regla práctica, más, menos, más. Como la desigualdad es menor, considero el intervalo o los intervalos negativos. Ese de ahí. Ese de ahí. Muy bien. Vamos a las condiciones. Incluyo 1. Cierro ahí. ¿No? 2 está dentro del intervalo. No hay problema. No tendría necesidad de incluirlo. 2 está dentro del intervalo. Porque entre 1 y 3 está 2. Incluyo menos 1. Menos 1 no está ahí. Tengo que incluirlo. Ahí ten cuidado, ¿eh? Pues te está pidiendo que incluya menos 1. Y menos 1 no está en ese intervalo. Entonces lo reúno y lo presento como un conjunto unitario cuyo único elemento es menos 1. Quítale 3. Ya está abierto 3 ahí, no hay problema. Entonces el conjunto solución sería así, ¿no? El conjunto solución sería pues el intervalo cerrado o semicerrado por la izquierda con 1 y que va hasta 3. Y lo reúno precisamente con menos 1, ¿no? Porque te estaba pidiendo que incluyas 2 y menos 1. Pero 2 no tendría necesidad de incluirlo porque ya está ahí, pues. ¿Correcto? Y la respuesta la encontramos en la alternativa C. Veamos por acá. ¿Qué pasó? Incluir, ¿por qué si 2 y no 3? ¿Por qué si 2 y no 3? ¿Por qué si 2 y no 3? ¿Por qué 3? Porque está en el denominador, pues, ¿no? Ya lo hemos dicho, ojo. Seguramente no he visto bien esto, pero seguramente está en el denominador, pues. 2, sí, porque está en el numerador, pues le digo, ¿no? 2 cumple la inecuación, como he dicho. ¿Qué pasa cuando tú evalúas arriba? 2 menos 2, 0. 0 por algo, 0. 0 es menor o igual que 0, sí, pues. O sea, lo incluyes cuando satisface la inecuación, pues. Así de simple. Cuando verifica, cuando cumple, lo incluyes. Si no cumple, lo quitas. ¿Y por qué no 3? Porque 3 está en el denominador. Y hemos dicho precisamente que el denominador no puede ser 0 de ninguna manera. Porque la división sobre 0 no está definiendo reales. Por eso es que inmediatamente quito el 3. ¿No? Bueno, vamos a seguir diciendo más ejemplos. Vamos a ahondar porque toda la práctica es sobre esto.
Ya tenemos el primer problema, entonces. La respuesta la encontramos en la alternativa C, ¿no? Bueno, seguramente van a seguir las preguntas, pero voy a ir complementando y respondiendo las preguntas conforme vaya desarrollando la práctica. ¿De acuerdo, chicos? Vamos al segundo ejemplo, a ver. El segundo ejercicio, perdón. Nos dice que la suma de los elementos enteros del conjunto solución de esa inecuación, que está dada ahí, está planteada ahí, la suma de los elementos enteros del conjunto de solución representa el precio en soles de un menú ejecutivo. ¿Cuánto menú puedo comprar como máximo con 85 soles? Acá el tema es encontrar el precio de un menú. ¿Pero el precio cómo está dado? Está dado por la suma de los elementos enteros del conjunto solución. Entonces, todo se reduce a encontrar el conjunto solución de la ecuación. Si yo tengo eso, prácticamente tengo el 95% del problema resuelto, ¿no? Entonces, vamos tras ese propósito, a encontrar el conjunto solución de una ecuación. Bien. Cancelamos los factores positivos. Ya, vamos a ver acá. Todos son lineales, mira. Todos son lineales. Está elevado a la 5, a la 7, a la 8 y a la 2. Cancelo los factores, en este caso, que están elevados a potencias pares. Está el x menos 3 a la 8 y el x menos 4 a la 2. Mira ya. X menos 3 a la 8 y x menos 4 a la 2. Y ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No cancelo por cancelar, sino me pregunto. Y ahí respondo en cierta forma a la pregunta que hizo uno de sus compañeros. Acá, ¿por qué 3 sí y por qué 4 no? Podría ser, ¿no? Más o menos un problema parecido al anterior, ¿no? Y seguramente la pregunta podría ser de su compañero, ¿por qué 3 sí voy a incluir y por qué 4 no lo incluye? A ver, 4 en principio, un ratito por favor, que están pasando los agentes vendedores. Listo, chicos. Bueno. ¿Dónde nos quedamos? Ya, acá. Miren, hay factores elevados a potencias pares. Se cancela así de arranque. Así la propiedad. Todo factor. Un ratito, por favor. Un ratito. Ya, chicos. Veamos, volvamos acá. Rápidamente, ¿ya? Miren, la idea es cancelar. Cancelo los factores elevados a potencias pares, pero a un alto. Y con eso complemento la pregunta que nos hizo su compañero hace instantes. Voy a cancelar el x menos 3 a la 8, porque te elevado a una potencia par, y el x menos 4 al cuadrado. Pero mire, cada uno de ellos tiene su particularidad, por ejemplo. Arriba, cancelo y me pregunto, el valor que hace cero ese factor, ¿cuál es? 3. 3, ¿lo debo quitar o lo debo incluir del conjunto solución? Fácil, lo reemplazo. 3 menos 3, 0. 0 por algo, 0. 0 es menor o igual que 0, sí. Lo incluyo, pues. Lo incluyo. Ahora, abajo sí es evidente, pues. ¿Qué dijimos? El denominador no puede ser 0 de ninguna manera. Automáticamente quítale 4, pues. Entonces, ahí respondo a la pregunta que hizo su compañero. Incluyo 3 porque satisface la inecuación y quito 4 porque no puede ser 0 el denominador. Pues. ¿Cierto? O sea, hay que analizarlo. No hay que quitar por quitar. Ya está. Listo. Vamos. Se va esto, ¿eh? Se van estos x menos 10 a la 8, x menos 4, se va esto y te queda lo siguiente, ¿no? X menos 2 a la quinta, x menos 6 a la 7, menor o igual que 0. ¿No es cierto? Ya se fue, ¿ah?
Ya se fue, como ves ahí. Y entonces, ahora sí, nos quedamos con el hecho de que debo incluir 3 y quitar 4, por las consideraciones que ya expuse, ¿no? Problema similar al anterior cuando me preguntó por qué el sí y por qué el no. Ya está, más clarito en el agua. Ahora, como tienen potencias impares, se van. Ya, regla también, ¿eh? Regla. Potencias impares se van. Te queda x menos 2, x menos 6 menor o igual que 0. Ya está. X igual a 3, lo debo incluir y quitar 4. Eso lo sabemos ya. Puntos críticos, rápidamente, chicos. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Qué hacemos para llegar a los puntos críticos? Igual a 0 cada factor. Todos y cada uno de los factores. Un punto crítico sería 2, el otro sería 6. Lo representamos en la recta real. 2, 6. La regla, más, menos, más. Como la desigualdad es menor, considera el intervalo donde le asigna el signo menos. Así sería la regla, ¿no? Acá estamos trabajando básicamente con regla. Esto es una teoría, pues, chicos, pero no vamos a detener a explicar cómo es eso, profesor, porque nos quitaría muchísimo tiempo, ¿no? Entonces esto data para toda una semana de trabajo, probablemente, ¿no? Entonces acá estamos de frente yendo a la regla práctica. Como es menor, considero el intervalo o los intervalos donde le asignamos el signo menos, que está ahí. Como es menor o igual, cerrado en 2, cerrado en 6. Debo incluir 3. Ya está 3 ahí. No tengo que incluirlo porque se sobreentiende que entre 2 y 6 está 3. Pero debo quitar 4. Ahí sí. Ten cuidado porque hay que quitarle 4. 4 no satisface. ¿Por qué? Porque no vuela, pues. Mira, 4 no puede ser al ojo, ¿no? Porque no vuela en la ecuación. Estaría sobre 0. Muy bien, 3 incluye. No tengo ni de incluirlo, pero quitarle 4 que sí está ahí, ¿no? Entonces el conjunto solución sería así, mira. El intervalo 2, 6 cerrado, reunido con 3, que en realidad no debería unirlo porque está ahí y queda así. 2, 6, pero le quito 4. Ahora, el problema me habla de la suma de los elementos enteros del conjunto solución. Los elementos enteros serían 2, 3, el 4 no, pues le estoy quitando, el 5 y el 6. 2, 3, 5 y 6. 2, 3, 5 y 6. El 4 le estoy quitando. Entonces, como el precio de un menú ejecutivo es la suma de los elementos enteros del conjunto solución, sería pues 2 más 3 más 5 más 6. El 4 lo estoy quitando ahí. Finalmente 16 soles. Y para saber cuántos menús puedo comprar con 85 soles, divido pues 85 entre 16. ¿No es cierto? Para saber cuántos menús puedo comprar como máximo. Y bueno, al hacer eso, logro establecer la conclusión que se pueden comprar como máximo 5 menús. Para 5 menús me alcanza. Y la respuesta la encontramos en la alternativa C. ¿Ya? Bien, ahí tenemos entonces, chicos, ahí tenemos precisamente la solución a este ejercicio número 2. Vamos rápidamente al problema número 3. No sin antes, si tienen alguna pregunta, por favor, sin temor, sin duda, por favor, háganos llegar para poder responder a tiempo y no esperar precisamente los minutos finales. Dice el problema número 3. En un experimento, la temperatura T mayúscula de un objeto estuvo determinado por la temperatura M del medio ambiente. O sea, aquí me hablan de dos temperaturas. La temperatura T, que es de un objeto, y esa temperatura estuvo determinada, o estuvo en función de la temperatura del medio ambiente. Si al finalizar dicho experimento la temperatura del objeto estuvo dada por, ahí me están dando la temperatura del objeto, como ven ahí, está en función, o está determinada precisamente por la temperatura M, que es del medio ambiente. Pero resulta, mira lo que dice ahí el problema, que al finalizar dicho experimento la temperatura del objeto estuvo dada por T, mayúscula, tal que esta temperatura no excedió a 0. Ahí está el tema, no excedió, no es mayor, ¿ya? Por la tricotomía, entonces los números reales, si no es mayor, tendría que ser pues menor o igual, ¿no? Y ahí está, se configura entonces la inecuación, ¿no? Entonces, esta expresión T de M, lo que dice ahí textualmente el problema, llevándolo a la simbología matemática, T de M es menor o igual que 0. Y ahí está la inecuación. Hay la mayor temperatura entera que pudo alcanzar el medio ambiente, o sea, M, al finalizar el experimento. ¿Ya? Bueno, del dato tenemos esto, es este T mayúsculo. Por dato, esa temperatura no excedió, no superó, no es mayor a 0. Si no es mayor, tendrá que ser pues menor o igual que 0. Ahí está. Menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, lo trabajo así de esta manera, ¿no? Como son potencias impares, chao. Me valgo de la propiedad del teorema, ¿no? Cuando son potencias impares, chao, se va, como regla práctica. Y
Luego, ese factor que está en el denominador lo subo. Subimos y ahí te queda la barra de m menos 1 por 2 veces la barra de m menos 3. Subimos eso y tendría que decir obviamente que el denominador tiene que ser diferente de 0. Es lógico, ¿no? No puede ser 0 eso. Es decir, que la barra de m tiene que ser diferente de 3 medios. Ya estoy avanzando un poquito más acelerado porque ya son problemas que se vienen repitiendo. Bien, entonces ahora lo que tendríamos que tener en cuenta acá es lo siguiente. En la medida que me aparece el valor absoluto, recuerdo, ¿cómo se define el valor absoluto? Por acá lo voy a poner, chicos, ¿eh? ¿Cómo se define el valor absoluto? Por acá, ¿eh? Vamos a poner por acá. A ver, vamos a recordar esto, chicos. El valor absoluto de m es igual a... Tiene que ver acá con lo siguiente. Pongo acá, a ver, esto de acá. El valor absoluto de m es m, coma, si m es mayor o igual que 0. Vamos a poner esto de acá. ¿Dónde estaba? Mayor, igual, acá está. Pero es menos m si, perdón, m es menor que 0. Esto me va a servir precisamente para redefinir esto, para eliminar la barra. Esto de acá, esto que está acá arriba con rojo, que es la definición de valor absoluto, simplemente, chicos. Esto me va a servir precisamente para redefinir esto. Quitar la barra, en otras palabras. Ya está. Dejémoslo ahí. Vamos acá. Ahora sí. Vamos ahí, ¿no es cierto? Ya, ahí estamos. Entonces tengo que poner los dos escenarios. ¿Qué pasa cuando m es mayor o igual que 0? O ¿qué pasa cuando m es menor que 0? Porque no me dice nada de m. Y tiene asidero acá. Hay que tener cuidado que m está representando temperatura. Ah, muy bien. Y sí existen temperaturas negativas, ¿no es cierto? Una cosa distinta y tendríamos que ver el contexto del problema, ¿no? Porque si m representara, por ejemplo, número de celulares, eso no podría ser negativo, ¿no? O si m estaría representando un número de camisas, qué sé yo, una cantidad, definitivamente eso no puede ser negativo. Pero en este caso, como m está representando la temperatura del medio ambiente, entonces sí cabe la posibilidad de que sea negativa, ¿no? Puede ser menos 8 grados, menos 10 grados, o sea, tiene sentido, tiene coherencia eso. Es por eso es que me pongo los dos escenarios. ¿Qué pasa cuando m es positivo? O sea, la temperatura del medio ambiente es positiva. ¿O qué pasa cuando la temperatura del medio ambiente es negativa? Analizo los dos casos. Y lo analizo así precisamente para poder redefinir esta expresión. Ojo, si m es mayor o igual que 0, si m es mayor que 0, mira arriba en lo que está con rojo, si m es mayor que 0, la barra de m se va y te queda m nada más. Te queda así, mira. Ya se fue la barra, miren, nótese ahí. Por lo de arriba, por lo que está arriba con rojo, si m es mayor o igual que 0, la barra de m se define como m. Ya, puntos críticos acá, chicos. Puntos críticos, esto es fácil. 1 y 3 medios. Los ubicas en la recta real, ¿no es cierto? 1 y 3 medios. Y, bueno, encuentras el conjunto de solución. Recta 1 más a la letra 3 medios, más, menos, más. Como la desigualdad es menor, consideras el intervalo negativo, ¿no es cierto? Cerramos 1 y cerramos 3 medios. Pero el costadito me está diciendo que m no puede ser 3 medios. Pues lo abrimos inmediatamente, pues. Abrimos 3 medios. Ese es ese 1. Ese es para el caso cuando m es mayor o igual que 0. Ahora, caso 2, ¿qué pasa si m es menor que 0? O sea, cuando la temperatura del medio ambiente puede ser negativa. Vamos arriba, ¿qué pasa si m es menor que 0? Ah, el valor absoluto de m se define como menos m. Mira arriba, mira arriba. Si m es menor que 0, la barra de m se define como menos m. Entonces, vamos acá. Reemplazando en esa expresión, mira, la barra de m sería menos m menos 1, 2 veces menos m menos 3, ahí está, menor o igual que 0, y m tiene que ser diferente de menos 3 menos. M negativo, ¿no? M negativo. Bueno, podemos resolver esto, desarrollar. Factorizo el signo en ambos paréntesis. Ahí está, mira, del primer paréntesis aquel menos, acá también del segundo paréntesis aquel signo menos, factorizándolo. Menos por menos da más. Ya está, ahí está. Menos por menos da más. Y trabajo con puntos críticos nuevamente, ¿no? Menos 1 y menos 3 medios. Menos 1 y menos 3 medios. O menos 3 medios, menos 1 en forma ordenada. Puntos críticos. Más, menos, más. ¿Correcto? Como es menor, el intervalo negativo.
pues, ¿no? El intervalo negativo. Ese que está ahí y le quito menos 3 medios. Ya está. Entonces, el conjunto solución va a ser precisamente la unión de S1 con S2. Lo hemos separado así por un tema de conveniencia. Los M positivos cuando la temperatura del medio ambiente es positiva y los M negativos cuando la temperatura del medio ambiente es negativa. Pero lo hemos separado así precisamente para poder utilizar la expresión que está dada arriba con rojo, ¿no es cierto? Se dice en matemáticas redefinir esas expresiones. Entonces el conjunto de solución es la unión. Ya está. S1 con S2, uniendo los intervalos me va a quedar precisamente esto, ¿no? Primero tomo S2, que es desde menos 3 medios hasta menos 1, lo reúno con S1, que sería desde 1 hasta 3 medios, ¿no? La unión de esos dos intervalos me está representando el conjunto solución, los valores que toma M. Ahora, pero que me digan, hay la mayor temperatura entera. ¿Cuál es el mayor valor entero que toma M? Lo encuentro en la derecha, acá en la derecha, en el intervalo que está a la derecha. Como el intervalo es desde 1 cerrado hasta 3 medios, y me piden entero, entonces sería 1 nada más, porque 3 medios es 1.5. No lo puedo tomar ese, ¿no? 1.5 no lo puedo tomar porque no es entero. El mayor entero que yo puedo encontrar ahí es 1. Y esa es la respuesta al problema, presidente. La respuesta la encontramos en la alternativa C. Vamos al siguiente problema. Chicos, vamos al siguiente ejercicio. Dice, si el número de, veamos al problema número 4, si el número de elementos enteros del conjunto solución de esta inecuación que está planteada acá, ojo, es una inecuación que está planteada ahí, donde n es un número entero positivo, resulta que el número de elementos enteros del conjunto solución representa el ingreso, pero está dado en cientos de soles. Es decir, si me sale, por ejemplo, que el número de elementos enteros es 8, sería 800 soles. Si el número de elementos enteros fuera 7, sería 700 soles. ¿Ya? Bueno, representa el ingreso en cientos de soles que obtuve por la venta de polos deportivos en la que se invirtió 400 soles. Esa es la inversión, el costo, algo así, ¿no? ¿Cuánto fue la ganancia? Bueno, una diferencia entre lo que gasté, ¿no? Perdón, entre lo que obtuve como ingreso, producto de mis ventas, y lo que gasté. Ingreso menos costo es la ganancia, la utilidad o el beneficio, ¿no? Pero todo se reduce definitivamente a poder resolver esta inecuación. ¿No es cierto? La inecuación que está planteada por acá, de la cual me interesa, ¿qué cosa? El número de elementos enteros del conjunto solución. Entonces, hay que hallar el conjunto solución para luego ver cuántos elementos enteros hay. Así es que rápidamente, siguiendo un poco la lógica de lo que hemos venido desarrollando, cancelo los factores positivos, es decir, los factores que están elevados a potencias pares. Y el único factor que esté elevado a una potencia par es el que esté en el denominador. Miren ahí, x a la sexta, ¿observan? Porque los demás están elevados a potencias impares. Mira, x menos 2 a la 9, impar. X más 3 a la 2, n más 3, impar. X más 8 elevado a la 2, n menos 1, es impar. X menos 7 elevado a la 5 es impar. El único factor que esté elevado a la potencia par es 6. El x, perdón. El x que esté elevado a la 6. ¿Ya? Entonces, eso lo cancelo. Lo cancelo, pero, ojo, no es cancelar por cancelar. Tengo que analizar. ¿Qué valor es el 0 eso? El 0. Pero como está en el denominador, inmediatamente, así, sin hacer mucho aspaviento, lo quito. Porque no puede ser 0, definitivamente, pues. El denominador no puede ser 0 de ninguna manera. Entonces, cancelo y inmediatamente al costadito pongo que x debe ser diferente de 0. Ya, listo. Entonces tenemos acá, ¿eh? Miren, ahí ya se canceló, ¿eh? Mira, ya se canceló ahí, ¿eh? Ya no aparece. ¿Te das cuenta? Ya no aparece. ¿Y qué pongo al costado? X tiene que ser diferente de 0, pues, porque tenga el denominador. Ahora ya la cosa es bastante sencilla. Acá voy a abreviar pasos, chicos, ¿eh? Bajo la lógica de que ya hemos venido desarrollando problemas de ese tipo. Entonces, como todos son impares, ¿qué hago? Cancelo los exponentes. Elimino con un borrador, lo desaparezco. Se va el 9, 2n más 3, 2n menos 1 y el 5, que todos son impares, por cierto, se van. ¿No es cierto? Y bueno, ahí como les digo, ya ahí el autor de esta diapositiva ya avanzó. Entonces, cancelé, inmediatamente subí esos factores x más 8 y x menos 7. Ya subieron, mira. Pero tengo que decir que x tiene que ser diferente de menos 8 y x tiene que ser diferente de 7 porque están en el denominador, ¿no es cierto? Ahí está, ¿eh? X diferente de 0, ya lo sabía. X diferente de menos 8 y x diferente de 7. Lo estoy subiendo para que se convierta en una inecuación polinomial, pero con la salvedad de que x tiene que ser distinto de menos 8 porque no puede ser 0, dado que esté en el denominador. Y con esa misma lógica, x tiene que ser diferente de 7. Ya está, chicos. Este ya es una inecuación polinomial. Hasta el cansancio lo hemos visto eso. Puntos críticos, 2, menos 3, menos 8 y 7.
Obviamente que hay que ordenarlos para ubicarlos en la recta real. Ahí está, bien, en la recta real. Empezamos con menos 8, más a la derecha está el menos 3, más a la derecha está el 2 y más a la derecha está el 7. Está ordenadito ahí, ¿no? Está ordenado. Van a haber 4 puntos críticos, lo cual origina pues 5 intervalos. Más, menos, más, menos, más. Empezando de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Como la desigualdad es menor, consideras el intervalo donde se está haciendo menos. Esto y esto de acá. Y en este caso me está pidiendo que quitemos menos 8, abierto en menos 8. Quitemos 7, abierto en 7. Quitemos 0, pero 0 no tendríamos necesidad de quitarlo, porque 0 no está ahí. Pero si estuviera, hay que quitarlo, obviamente, ¿no? Entonces quitamos 0, no lo quito porque no está. Quitamos menos 8, abro el intervalo. Quitamos 7, abro el extremo. Y ya está. Entonces el conjunto sería la unión de todos los intervalos. Pues el intervalo semiabierto por la izquierda, que va de menos 8 a menos 3, reunido con otro intervalo que va de 2 a 7. Semicerrado por la izquierda. Ahora, ¿pero qué me interesaba? La suma de elementos enteros. Ya este es el conjunto de solución. Ahí ya resolví el problema, ya tengo prácticamente derrotado al problema. Lo único que me quería acá es encontrar el número de elementos enteros del conjunto de solución. Entonces, en el primer intervalo, ¿qué elementos enteros tenemos? Está el menos 7, porque menos 8 no lo tomas, que está abierto. Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. En el primer intervalo, menos, ¿no es cierto? Está el menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. En el siguiente intervalo, ¿qué sería? El 2, 3, 4, 5, 6 y nadie más. ¿Cuántos elementos hay? 10, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10 elementos enteros. Pero como me pedían que esto represente el ingreso en cientos de soles, ojo, entonces yo concluyo que el ingreso era pues 10%, sería 1000. Es el ingreso, ¿no? 10 cientos. ¿Cuánto es 10 cientos? 1000. ¿Cuánto se invirtió? 400. La ganancia, ¿cuál va a ser? 1000 menos 400, en este caso sería pues 600, ¿no? La ganancia es la diferencia entre lo que obtuvo como ingreso, que fueron 1000 soles, y lo que invirtió, que es 400. La respuesta la encontramos en la alternativa C. Bien. Vamos entonces al siguiente problema, chicos, si no hay preguntas, ¿eh? Espero que no lo haya, porque como repito acá, la situación ya está bastante repetitiva, ¿no? Por eso que en algunos casos ya estoy pasando por alto algunas situaciones. Vamos al problema número 5, chicos. Acá dice, se debe construir una caja de cartón cuyas dimensiones de la base rectangular deben ser x más 3 y x menos 5 centímetros. Y la altura es x al cubo. O sea, me están dando las dimensiones de la caja, que por ende, esas dimensiones tienen que ser positivas. Obvio, ¿no? Son dimensiones, o sea, el largo, el ancho, tienen que ser positivos, y la altura es obvio. Hay el menor valor entero que puede tomar X, sabiendo que la altura de la caja no debe ser mayor que 1000 centímetros. La altura de la caja no debe ser mayor, entonces tiene que ser menor, igual por la tricotomía, ¿no? Si no es mayor, tendrá que ser menor o igual. Bien, acá hay situaciones que debemos tener en cuenta. Me dan la dimensión de la base, y la altura también, ¿no? En este caso, x más 3, que podría ser el largo, y x menos 5, que podría representar el ancho, ¿no? No lo especifica, pero yo lo puedo consignar así, ¿no? Largo y el ancho. Y la altura es x al cubo. De ahí yo puedo obtener algo muy importante, que como son dimensiones, ambas dimensiones deben ser positivas. No tiene sentido, no tiene coherencia decir que el largo tiene menos 30 centímetros, menos 40 centímetros. Tiene que ser positivo, obviamente, ¿no? Y de ahí saco algo muy importante que no está escrito ahí, pero que tendría que decir acá. Ojo, acá, mire, lo comento rápidamente. No está en la diapositiva ahí. Lo han obviado porque es un tema que seguramente le dejan para que el profesor le explique. Dado que son dimensiones, ojo, un ratito acá, un ratito. Dado que son dimensiones, tendría que decir así. El largo es x más 3. X más 3 tiene que ser mayor que 0, porque es largo, pues. ¿No es cierto? Punto y coma, y el ancho también, el ancho es x menos 5, x menos 5 tiene que ser pues mayor que 0. ¿Esto que trae como consecuencia? No está eso ahí en la diapositiva, por favor, lo estoy comentando acá, presten atención, después preguntan, ¿de dónde salió eso? A ver, vamos a ver. Ojo, de acá tendríamos que x es mayor que menos 3, x es mayor que menos 3, y x es mayor que 5, x es mayor que 5. Entonces, interpretando esos dos resultados,
Pero mayor que menos 3 dice acá. Mayor que menos 3. Ahí está. Entonces, intersectando estos dos resultados, finalmente, ¿a dónde está la flecha? Acá está la flecha. Si tú graficas ahí, acá no me da el tiempo para graficar, haces una recta real, ubicas el menos 3 y el 5, los mayores que menos 3, de menos 3 a la derecha, intersectado con los mayores que 5, de 5 a la derecha, ¿qué nos quedaría? Nos queda que X es mayor que 5. Ten en cuenta eso, ¿ya? Ten en cuenta eso. X es mayor que 5. En buena cuenta. Ya. Entonces acá tenemos, miren, ¿eh? Vamos al problemita, chicos, ¿sí? Tenemos acá las dimensiones, largo y ancho, la altura es x al cubo, y entonces el volumen, obviamente, pues, que tiene que ser mayor que 0, ¿no? El volumen de una caja, en este caso, largo por ancho por altura, y eso tiene que ser mayor que 0. Está claro eso, ¿no? Y ahí está precisamente el hecho de trabajar con una inecuación. El volumen es, en este caso, largo por ancho por altura. ¿Qué más? Además me dicen que la altura, que es x al cubo, no debe ser mayor, entonces es menor o igual que 1000, pues. Pero como esa altura tiene que ser positiva, pues obviamente, ¿no? Sí, toda altura es positiva. Además, ¿qué más? Además, por lo que acabamos de ver en la parte superior, x tiene que ser mayor que 5. ¿No? Lo que hemos analizado arriba. El x tiene que ser mayor que 5. Entonces tendríamos acá lo siguiente, pues. Por un lado, tenemos la inecuación x más 3 por x menos 5 por x, porque ahí ya, ojo, que ya estoy avanzando con el desarrollo de esta inecuación. Como es exponente impar, el exponente se va y te queda x solamente, mayor que 0. Y por acá extraemos raíz cúbica, la raíz cúbica de 0 es 0, la raíz cúbica de x al cubo es x y la raíz cúbica de 1000 es 10. Y además también se debe cumplir que x es mayor que 5. Todas esas condiciones se deben cumplir precisamente, ¿no es cierto? El volumen es mayor que 0, la altura es positiva y es menor o igual que 1000, y el x tiene que ser mayor que 5 para que estas dimensiones estén bien definidas. Muy bien. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Cuáles son los puntos críticos en este paso? Sería menos 3, 5 y 0. ¿No es cierto? Ahí están los puntos críticos. Menos 3, 5 y 0. 0 y 5, ordenado, ¿no? Ordenado. Más, menos. Para resolver esa ecuación, ¿no es cierto? Como la desigualdad es mayor, notes ahí, es mayor con los derivados positivos. Esto y esto de acá. Ahora intersecto con los x que están entre 0 y 10. O, bueno, en este caso con mayores que 5. Mayor que 5 es esta parte de acá. Y los que están entre 0 y 10. Ahora entre 0 y 10 con amarillo. Entre 0 y 10. Ahí está. Hay que intersectar estas situaciones que están dadas ahí. Primero, a partir del volumen, yo sé, pues en este caso, que el volumen tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Luego que la altura sea positiva y menor que 1000, porque así lo dice el problema. Y x mayor que 5 para garantizar que las dimensiones sean positivas. Eso es lo que hemos visto arriba, pues. El x más 3 es el largo, debe ser positivo. El x menos 5 es el ancho, debe ser positivo. Entonces, de ahí se concluye que x tiene que ser mayor que 5, ¿no es cierto? Entonces, ya intersectando estas tres inecuaciones, o intersectando el conjunto solución de cada una de esas inecuaciones, obtenemos ahí precisamente donde está azul o celeste, fucsia y amarillo. Está entre 5 y 10. La triple raya, donde aparece celeste, fucsia y amarillo. Porque tiene que darse esas condiciones. Tiene que darse todas esas condiciones que están dadas ahí. Que sería el intervalo que va de 5 a 10. ¿No es cierto? ¿Hay el menor valor entero que puede tomar x? X podría ser 6. Pues el menor valor 5 no lo puede ser porque es abierto. No está tomando 5. Pero el menor valor es 6, ¿no? El x mínimo que sea entero sería 6. La respuesta la encontramos en la alternativa A. Luego pasemos al problema 6, chicos. A ver, en el problema 6 tenemos acá lo siguiente, miren, Hay la longitud en unidades del conjunto solución de esta inecuación. Ahí está la inecuación. La inecuación está dada ahí. Es una raíz cúbica y cuando es índice impar la cosa es bien sencilla, chicos. Cuando es una raíz de índice impar es muy sencilla. Ahí no hay que tener mucho cuidado. En todo caso, acá elevo al cubo ambos miembros de la desigualdad. Elevamos al cubo ambos miembros de desigualdad. Anótese ahí. Miren, ahí está. Y elevé al cubo. Y desarrollo, pues. En el primer miembro de desigualdad, la potencia con la raíz, chao, se van. Se fue la raíz. Por eso es que elevo al cubo, ¿no? Si fuera raíz quinta, sería
elevó a la quinta. Entonces, al elevar se fue y te queda esto, mira, menos 8x al cubo, más 44x al cuadrado, menos 80x, más 42. Y por acá, en el segundo miembro de la desigualdad, ya hemos desarrollado el cubo de ese binomio, o ese binomio elevado al cubo, como quiera llamarle, ¿no? Eso es un producto notable. Cubo del primero, más el triple del cuadrado del primero por segundo, más bla, 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 bla. ¿No es cierto? Ese es ya un tema conocido. Todo estudiante sabe cómo se desarrolla el cubo de un binomio. Entonces hay que efectuar operaciones, hay que realizar algunas cuentas por ahí, como por ejemplo en el segundo miembro de la desigualdad, ese menos 2x, todo eso elevado al cubo sería menos 8x cubo, que con el que está en el primero se van. Como repito, hay que hacer algunas cuentas por ahí y hay que hacer la simplificación desde el caso. Ahí está, miren, ya desarrollado, ¿no? Lo que está en el segundo miembro de desigualdad, que es consecuencia de trabajar el cubo de ese binomio. Se van, como repito, y todo lo pasamos a un solo miembro de desigualdad. Todo lo pasamos al primer miembro de desigualdad. 44 menos 36, 8. Menos 80 más 54 sería menos 26. 42 menos 27 sería 15. Y este ya es una inecuación de segundo grado, ¿no? Factorízalo por el método Laspa simple. Factores de 8x cuadrado sería 4x por 2x. Factores de 15 sería menos 3 por menos 5. Los factores serían 4x menos 3, un factor, y el otro es 2x menos 5. Puntos críticos, 3 cuartos y 5 medios, ¿no es cierto? Igualando a 0, cada factor, 3 cuartos, un primer punto crítico, y el otro sería 5 medios. Ahí está, lo representas acá, 3 cuartos es 0.75, 5 medios es 2.5, más a la derecha. La regla, más, menos, más. ¿Cómo es menor? Intervalo negativo, pues. Intervalo negativo. El conjunto solución sería el intervalo que va de cerrado, que va de 3 cuartos hasta 5 medios. Como nos pedían la longitud, es como si yo dijera, tengo el intervalo cerrado 1, 8. ¿Cuánto mide? 8 menos 1, 7. La diferencia de los extremos sería la longitud del intervalo. Desde 1 hasta 8 hay 7 unidades. Y acá, como me están viendo la longitud, entonces resto, pues 5 medios menos 3 cuartos. 5 medios menos 3 cuartos. Extremo derecho menos extremo izquierdo. Ya mínimo común, 5 por 4, 20, 3 por 2, 6, 20 menos 6, 14 sobre 8. Simplificado, ya me quedaría precisamente 1,75. La respuesta la encontramos en la alternativa B. Es la longitud del intervalo del conjunto solución. Como repito, en este caso la longitud sería extremo derecho menos extremo izquierdo. Es como les decía, ¿no? Tengo un intervalo que va de 1 a 8. ¿Cuál es la longitud? Resto, pues 8 menos 1, 7. 7 unidades. Vamos al problema número 7. A ver qué pasó por acá. Alguien comenta, creo. En realidad, cuando es cerrado, cuando es abierto, no. Pues no lo está tomando realmente, ¿no? No lo está tomando. Cuando es cerrado, sí, pues estamos tomando el extremo 1. Digamos, si yo hablo del extremo 1, 7. Cerrado en 1, cerrado en 7. Pues ahí sí se establece, pues, que la longitud es el extremo derecho menos el extremo izquierdo. Pero cuando es abierto, no, porque si yo abierto en 7, podría tomar, pues, 6.999999, no sabemos, no llega a 7, ¿no? ¿Correcto? Ahí hay que tener cuidado realmente. Vamos al problema número 7, chicos. Está por acá. A ver, ¿dónde estaba esto? Acá está. ¿Y qué nos dice el problema 7? Las edades de Adrián y Gabriel está representada por el mayor elemento entero y la suma de los elementos enteros positivos respectivamente del complemento del conjunto solución. Entonces hay que hallar el conjunto solución y luego hallar el complemento, ¿no? Hay que hallar el conjunto solución y luego el complemento. De ese complemento me interesa que el mayor elemento entero, que es la edad de Adrián, y la suma de los elementos enteros positivos, que es la edad de Gabriel. Todo se reduce a hallar el conjunto solución para luego hallar el complemento. Vamos. Primero, como hay una inecuación, pero en este caso, como hay un radical de índice par, hay una raíz cuadrada, eso es lo primero que tengo que ver. Hay una raíz cuadrada, alto, se encienden las alarmas ahí. Lo que yo le llamo el universo, acá le llaman existencia. ¿Qué debo decir? Que x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. X menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0, para que tenga sentido eso, pues. Es decir, x es mayor o igual que 2. O sea, eso es básicamente nuestro universo. Los x necesariamente tienen que ser mayores o iguales que 2 para que tenga sentido esa raíz. Ahora, pero si x es menor o igual que 2, para redefinir ese valor absoluto que está abajo, mira, abajo hay un valor absoluto, quiero redefinirlo, quiero eliminarlo.
Tengo que ver cómo es X menos 1. Tengo que ver cómo es X menos 1. Si X menos 1 es positivo, se va a la barra y no pasa nada. Pero si X menos 1 fuera negativo, se va a la barra y sale lo opuesto, por definición de valor absoluto, lo que puse con rojo hace algunos problemas atrás. Entonces, como X es mayor o igual que 2, resto 1 a ambos lados y te queda que X menos 1 es mayor o igual que 1. Y si es mayor o igual que 1 es positivo. Entonces X menos 1 me queda simplemente como el mismo X menos 1, que es positivo, ¿no es cierto? Muy bien, y entonces ya se va la barra, ojo, y además como es positivo lo paso a multiplicar. Miren acá, ya está, mira, ya se fue sin barra, ya está sin barra. ¿Por qué? Porque el X menos 1 es mayor o igual que 1. Y decir que sea mayor o igual que 1 significa que es positivo. Y si es positivo, elimino la barra y no pasa nada. Y no pasa nada por la definición de valor absoluto que hemos dado nosotros en la teoría. Muy bien, entonces como es positivo lo paso a multiplicar. Lo paso a multiplicar, ¿no es cierto? Ahí está, ya pasó a multiplicar. Miren, X menos 1 ya pasó a multiplicar. No lo puedo cancelar, obviamente, porque solamente cancelas cuando son factores y en el segundo miembro de desigualdad es 0. Pues acá no hay 0. Y tampoco factores, ¿no? Cancelo factor, solamente cancelo cuando hay factores y en el segundo miembro de desigualdad es mayor que 0, mayor o igual que 0, menor que 0, qué sé yo. Pero acá es menor o igual que 2. No puedo. O sea, en todo caso, tengo que analizarlo. Lo que sí ya descubrí que el X menos 1 es positivo y por lo tanto ya lo pasé a multiplicar, sin temor alguno. Y entonces ya opero, me queda esto, mira, 2x menos 2 menos 8 menos 10. Ya tengo una ecuación bastante conocida. ¿Qué tendríamos que decir acá? En principio, que 2x menos 10 tiene que ser mayor o igual que 0, porque es la forma como se resuelve una inecuación de este tipo, es una ecuación con radicales, y luego ya elevas al cuadrado. Pues al elevar al cuadrado te quedaría esto de acá, ¿eh? X menos 2 menor o igual que 2x menos 10 al cuadrado. Ya elevé al cuadrado ya elevé al cuadrado. Y en la primera ecuación ya resolví, x mayor o igual que 5. ¿Para desarrollar esa ecuación? Ya cuadrado el primero menos el doble producto del primero por segundo más cuadrado el segundo. Sí, paso al segundo miembro de desigualdad, arreglo esta expresión y me doy con la sorpresa que esto se puede factorizar. Ahí está factorizado en la pizarra inferior. 4x cuadrado menos 41x más 2 se factoriza. Nos va a quedar acá lo siguiente, ¿no? 4x menos 17 por x menos 6 mayor o igual que 0. Puntos críticos, 17 cuartos y 6, ¿no? 17 cuartos y 6, más, menos, más. Como es mayor, los positivos. Esto y esto de acá. Pero mayores o iguales que 5. X mayores o iguales que 5. Por acá debe estar seguro. Bueno, primero pongo mayores o iguales que 2. Acá está 2. Ahí está, a la derecha. Por ahí también X mayor o igual que 5. Ya, ahora sí, X mayor o igual que 5. Son las condiciones que tienen problemas, ¿no? Lo primero es el universo y lo otro es que tienes que tener en cuenta para resolver esa ecuación. Ya intersectando todo esto, ojo, ya me quedaría la triple raya. ¿Dónde está la triple raya? De 6 hacia la derecha, ¿no? De 6 hacia la derecha. Este es el conjunto solución. Pero a mí me piden el complemento. Bueno, si es el conjunto solución, el complemento es lo que falta. O sea, desde 6 hacia la izquierda, pues. Abierto en 6 hacia la izquierda, ¿no es cierto? El complemento sería así. De 6, todo hacia la izquierda. La edad de Adrián, ¿qué cosa es? Está representada por el mayor elemento entero. ¿Cuál es el mayor elemento entero del complemento? 5. Porque 6 no lo toma, pues. 5. Esa es la edad de Adrián. ¿No es cierto? 5 años. Y Gabriel, ¿cuál es la edad de Gabriel? Dice que está representada por la suma de elementos enteros positivos. Bueno, tendría que sumar pues 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Que es la suma de los elementos enteros, enteros positivos del complemento del conjunto solución. Ahí está, mira. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Son los elementos enteros positivos que están en el complemento del conjunto solución. ¿Cuánto suman? 15. Ahora, ¿qué me preguntan? Ya tengo la edad actual de Adrián, 5. La edad actual de Gabriel, 15. Hay la edad que tendrá Gabriel cuando Adrián tenga 18 años. Para que Adrián tenga 18 años, debe pasar ¿cuánto? 13 años. ¿No es cierto? Porque tiene 5. Debe pasar 13 años. Y al cabo de 13 años, ¿qué edad tendría Gabriel? 15 más 13 sería 28. La respuesta la encontramos en la alternativa A, pues, ¿no? ¿Correcto? Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta en este tipo de problemas, ¿no? Es una inecuación, pero que contiene radicales de índice par, y ahí es que hay que tener cuidado. No puedo cancelar acá porque no son factores. Cancelo en la medida que sean pues de la forma h de x mayor que 0, mayor o igual que 0, menor que 0, menor o igual que 0, ¿no? Ahí sí lo puedo cancelar. Acá lo único que tendría que hacer es tomarlo como restricción, como universo.
Y finalmente el problema número 8 nos dice acá, fíjense, determine la suma de soluciones enteras positivas de esta ecuación. Ya, bueno, ahí hay raíces cuadradas, mira, raíces cuadradas, tanto arriba como abajo. Eso es lo primero que tengo que atacar, raíces cuadradas. Existencia le llaman acá, yo le llamo universo. Primero, que x más 1 sea mayor o igual que 0. Claro, x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0 porque cumple la ecuación. Abajo, el 12 menos x tiene que ser estrictamente mayor que 0. No puede ser mayor o igual, pues, porque tenga el denominador, no puede ser 0. Tiene que ser estrictamente mayor que 0. De ahí sale por un lado que x es mayor o igual que menos 1, y por acá sale que x, 12 es mayor que x o que x es menor que 12. Intersectando eso, me quedaría mayores o iguales que menos 1, menores que 12. O sea, me queda entre menos 1 y 12. Entre menos 1 y 12. Esa es la existencia. ¿Ya? Ahí sí puedo cancelar, porque todos son factores, mira. Ahí sí ya puedo cancelar el x más 1, chao. El 12 menos x, chao. Ahí sí, porque todos son factores y ya está mayor o igual que 0. Antes no, acá no tiene esa forma, miren, el problema anterior. Miren el problema anterior como te lo he dado. Miren factores. En la raíz de x más 8. No es factor. ¿No es cierto? Y en el segundo miembro de la desigualdad era 2. Entonces, es lo que te quería comentar, ¿no? Acá sí cancelo, pues. Ya dije que es positivo, lo cancelo. El x más 1, el x menos 3 al cuadrado, con la salvedad. ¿Qué más? El x menos 1 a la 8, también es positivo. La barra de x más 1 también es positivo. Y la raíz cuadrada de 12 menos x también es positivo. ¿No es cierto? O sea, cancelo todos los factores que son positivos. Obviamente que cancelo, pero analizando. Por ejemplo, ahí tendría que incluir 3, tendría que incluir 1, y bueno, hay que quitarle 12, ¿no? Definitivamente. Te va a quedar esto. Te va a quedar solamente ya cancelando la raíz de x más 1, cancelando x menos 1 a la 8, cancelando la barra de x más 1, porque todo valor es positivo, y cancelando la raíz cuadrada de 12 menos x, que te queda esto. Como son impares, ya sabes qué hay que hacer, ¿no es cierto? Ya, como son impares, ya sabes qué hay que hacer. Quítale los exponentes, y el x menos 7 lo subes, y le quito x, en este caso 7, o x diferente de 7. Ahí está, x diferente de 7. Con todo lo demás, ¿eh? Que x sea igual a menos 1, que x igual a 1, que x igual a 3, y x diferente de 12. Bueno, puntos críticos 5 y 7, acá están 5 y 7, más, menos, más. ¿Cuál mayor? Los positivos de todos los intervalos, ¿cierto? Y ya intersecto pues con los mayores o iguales que menos 1, por acá está, y menores que 12, por acá está, para acá. La intersección, ¿cuál sería? Esos dos intervalos, ¿no? Esos intervalos que va de menos 1 a 5 y el otro que va de 7 a 12. Ahí están la intersección donde aparece la triple raya, celeste, naranja y fucsia. Donde está la triple raya, celeste, naranja y fucsia. Entonces, como me pide la suma de soluciones enteras positivas, habría que ver, pues, entonces en este caso habría que agregarle 1, porque 1 no está. Sí está 1 ahí, entre menos 1 y 5 está. Algo más que agregarle menos 1, también está. 3 también está. 12, habría que quitarle, 12 ya está quitado, ya le hemos quitado. El 7 también, le quitamos 7, está bien. El 1 y 3 está dentro del primer intervalo, no tendríamos que unirle nada, ¿no es cierto? No tendríamos que unirle nada porque el 1 y el 3 está dentro del primer intervalo. En otros casos sí, habría que unirle, pero en este caso no, pues ya está dentro, ya no tendría sentido eso. Entonces, la suma de las soluciones enteras positivas sería pues el 1, 2, 3, 4 y 5 en el primer intervalo, y en el otro sería pues 8, 9, 10 y 11 en el segundo intervalo. La suma finalmente me queda 53 y esa es la respuesta al problema 8, la alternativa B, chicos. Bien, hemos terminado, entonces paso a compartir las claves de los ejercicios propuestos por acá, chicos, rápidamente. Miren, acá está, ahí está, las claves de los ejercicios propuestos. Les agradezco su atención y su diferencia prestada para esta mañana. A continuación, como ya es habitual, voy a habilitar la encuesta y de esa manera ponemos punto final a esta sesión. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes, chicos. Me despido hasta la próxima semana.